carburación. Las causas, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser muchas, eso es lo difícil que tiene carburación. Que muchas causas me generan o mezcla rica o mezcla pobre. Entonces, la idea de esta unidad es que podamos determinar esas causas y solucionar las fallas. Vamos primero con las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de tener una mezcla rica? Principalmente voy a generar mucha contaminación. ¿Por qué? Porque está saliendo por el caño de escape nafta que no se quema. Al tener un exceso de nafta en la mezcla, mucha de esa nafta no se va a quemar. Y lo que me va a generar contaminación por la aparición del monóxido de carbono, que empieza a reaccionar o empieza a sobrar en la combustión. ¿Cómo me di cuenta? Sobre todo por el olor. Deja un olor muy característico, es un humo, un aire picante que pica en la nariz, pica en los ojos, pica en la garganta. Igual puede ser peligroso trabajar en una moto en un espacio cerrado. Al no quemarse esa nafta, va a aparecer humo en el caño de escape de color negro. Negro característico de esa nafta que no se está quemando. A diferencia del humo blanco de quema de aceite por problemas de aro, retenes del motor de los tiempos, problemas de retenes de válvulas. En este caso va a ser un humo negro. Por ahí si ven los escapes quedan con mucho hollín. La bujía tiende a tomar una coloración oscura. Empieza a poner muy oscuro, se empieza a juntar carbón. Y es un negro muy característico, que es un negro mate. Si le pasan el dedo le queda el hollín en el dedo. Que esté la bujía negra no es un problema grave, el tema es cuando ese carbón que se deposita empieza a hacerse conductor y la chispa, en vez de saltar por los electrodos de la bujía, salta por el carbón y empieza a generar falla a la moto. Otra consecuencia de la mezcla rica va a ser el exceso de consumo. Quiere decir que la moto va a empezar a consumir más. Muchas veces el humo no se ve y la bujía muchas motos no la revisan, pero sí se da cuenta el usuario, ustedes mismos, que la moto empieza a consumir mucha más nafta de lo que venía consumiendo. ¿Qué más va a generar? Pérdida de potencia. ¿Qué significa? Que antes la moto me levantaba 100 km por hora, me está levantando 80. Esa puede ser causada por una mezcla rica. Me puede dar dificultad de arranque. Es decir, la moto está ahogada. Acá hay que ser claro. Acuérdense, cuando uno se ahoga se queda sin aire, ¿sí? Poco aire. Entonces, que una moto está ahogada me indica que es una mezcla rica. La forma de arrancar una moto ahogada es acelerando. Cuando yo acelero dejo pasar más aire y lo que estoy haciendo es empobrecer un poquito esa mezcla para que quede cerca de la ideal. Entonces, para arrancar una moto que está ahogada, nos conviene acelerar a fondo y hacer girar el motor lo más rápido que podamos. En cuanto a la mezcla pobre, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Aparece también contaminación. No se tiene muy en cuenta porque la contaminación por mezcla pobre en moto no es demasiado grave. En el caso de autos sí, pero ¿qué pasa? Empiezan a reaccionar el compuesto de nitrógeno en la combustión y aparecen los óxidos nitrosos, que son contaminantes. Principalmente lo que voy a tener con la mezcla pobre va a ser un aumento de la temperatura. Es la consecuencia más clara de una mezcla pobre, un aumento de la temperatura. ¿Por qué se da el aumento de la temperatura? Porque este combustible, cuando entra y toca en los conductos calientes del motor, se evapora. Se forma, va golpeando acá y se va evaporando. Al evaporarse, absorbe calor. ¿Sí? Es un cambio de fase que hace que el motor se enfríe. Por ahí han tocado el motor está caliente y el carburador se mantiene frío y el conducto de admisión también. Es por eso, es porque el combustible no es que esté a baja temperatura, sino que
al tocar los conductos calientes, se evapora y enfría el motor. Por lo tanto, basándonos en eso, si tengo poca nafta, lo que me va a producir va a ser un aumento de temperatura. ¿Cuáles son las consecuencias de este aumento de temperatura? Si es un motor de 4 tiempos, lo más común es que la válvula de escape se vea dañada, ¿sí? Se empieza a poner blanca y tiene riesgo de rotura por una fatiga térmica, ¿sí? De enfriarse, calentarse, se terminan cortando la válvula de escape, y muchas veces por problemas de mezcla pobre. ¿Qué más? Motores 2 tiempos, lo que suele pasar es además el agarrado del motor, el gripado por exceso de temperatura. ¿Se acuerdan de esas marcas brillantes y lisas en la falda del pistón? Se puede dar por la mezcla pobre. A causa de la temperatura, los pistones se pueden agujerear, quedan con un agujero muy característico los pistones por mezcla pobre. ¿Cómo va a salir la bujía? La bujía se empieza a poner más clara hasta que da el color blanco. Se da por el exceso de temperatura en los electrodos de la bujía y en el material de aislador. Se empieza a poner blanca. Si bien no es la única causa de que se ponga la bujía blanca, la mezcla pobre es la principal causa de esa coloración de la bujía. Además, ¿qué va a pasar? También voy a tener pérdida de potencia. Y también voy a tener dificultad de arranque. ¿Sí? A diferencia de en la mezcla rica, que lo que tengo que hacer es acelerar, en la mezcla pobre lo que tengo que hacer es cortar esa entrada de aire. Y la forma de hacerlo es con el uso del cebador. Lo que hago con el cebador es cortar la entrada de aire o aumentar el valor de nafta para que esa moto tenga suficiente nafta para arrancar. Con respecto a los colores de bujías, mezcla pobre blanca, mezcla rica empieza a poner oscura y esta negra, y con la mezcla ideal, una moto que está andando bien con el carburador, va a salir de un color marrón. Es un color marrón, té con leche, café con leche, hasta color ladrillo. Eso me indica que la moto está con una mezcla correcta. Causas comunes de mezcla pobre, ¿sí? Siempre que elaboramos con carburación, como cualquier otra parte de la moto, tenemos que empezar siempre de afuera hacia adentro, de lo más sencillo a lo más complejo. Antes de desarmar el carburador, ver qué está pasando, ¿sí? Me llega una moto que encuentro bujía blanca, ¿qué debería hacer? Verificar principalmente si tiene nafta, ¿sí? Esa nafta que baja del tanque. Si tengo una mala bajada de nafta, como consecuencia me va a que la moto le cuesta arrancar, que me falle sobre todo en alta, que me salga la bujía blanca, que tenga pérdida de potencia, que sobrecaliente la moto. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Verificar que la bajada del tanque sea la correcta, ¿sí? Directamente sacando las mangueras que llevan nafta hacia la cuba del carburador y llenando una botella puedo verificar si está bajando o no nafta. A veces el caudal al principio es alto y después, con un par de minutos de tener manguera corriendo, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque acá arriba tengo mi tanque de combustible, ¿sí? Y ese tanque tiene una tapa. Esa tapa tiene un pequeño respirador, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando baje este nivel de combustible, en la parte superior del tanque no se genere un vacío, sino que esté con la presión atmosférica, o sea, al aire libre, por así decirlo. Si yo tengo problemas con esta tapa, no va a bajar nafta, por lo tanto va a empezar a fallar la moto. Otra falla común por mezcla pobre es que esta manguera se acogote, ¿sí? Una manguera muy larga tiende a acogotarse, entonces el caudal de nafta que baje va a ser muy poco.
Solución: cambiar la manguera o utilizar un resorte para las curvas, para evitar que se quiebre. Una causa común de mezcla rica, y la más común que se pueden llegar a encontrar: problemas con filtro de aire. Un filtro de aire tapado va a generar que pase poco aire, tanto el motor va a empezar a chupar nafta. En consecuencia, me va a dar la falla de mecánica. Estos filtros de aire los deberíamos limpiar a 3000 kilómetros, y si fueran de papel los deberíamos cambiar, aunque se vean bien, cada 10.000 kilómetros. Son fallas comunes, frecuentes, y desde hacia afuera hacia adentro en motos.